así como hay más candidatos, hay otro común denominador. Son más hombres. Y las mujeres que están en las papeletas vienen y han sido víctimas durante esta campaña de violencia. Violencia que tiene cifras, que tiene datos, que tiene nombre y apellido, pero además que también tiene un hilo conductor. Y en ese sentido se ha realizado un estudio por parte de la Coordinadora de la Mujer y estamos con la responsable de planificación de la Coordinadora de la Mujer, Gabriela Murillo, que llegó hasta nuestros estudios esta mañana para hablar de con qué se encontraron en esta campaña que ayer finalizó. Hoy arranca el momento del silencio electoral, pero ¿qué nos dejó esta campaña? Lo hablaremos con Gabriela Murillo, le agradecemos mucho. Gabriela, bienvenida, buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos seguras y convencidas que el rol que cumplen los medios de comunicación de poder transmitir este tipo de análisis e investigación que realizamos desde diversas organizaciones es vital para poder cambiar un poco el contexto y la situación en la que nos encontramos. Hemos salido de un proceso electoral nacional que terminó el año pasado en octubre por la segunda vuelta. También una nula presencia de mujeres en la papeleta, en los primeros, diríamos, lugares. Identificaron allí ciertas hasta artimañas que utilizaban las fuerzas políticas para no poner una mujer, dejaban en blanco, entonces subía al primer lugar para senador o diputado plurinominal un hombre. ¿Con qué se encontraron en estas subnacionales que entendemos son mucho más complejas y que se repite la historia? Una cantidad impresionante de candidatos, sobre todo hombres. Sí, bueno, recordemos que el pasado proceso electoral nacional contaba con 2 mujeres en los binomios presidenciales de 2 fuerzas diferentes, una para vicepresidenta y otra para presidenta, que al final decidió renunciar, y uno de los motivos por los que renunció fue el acoso y la violencia política que estaba sufriendo, sobre todo en redes sociodigitales. La candidata a la vicepresidencia igual sufrió muchísimo acoso y violencia política, además que no era un acoso y violencia anónima, sino más bien con pronunciamientos ya exigiendo la renuncia de ella o la sustitución de ella, y con un Estado ausente ante la violación de los derechos políticos de estas 2 candidatas, excandidatas. Y ahora nos encontramos con un escenario mucho más complejo, pero que tiene un común denominador: la ausencia de mujeres para candidatas en el nivel ejecutivo. Tenemos cerca del 14% en general de candidaturas de mujeres, ya sea para alcaldías o para las gobernaciones, y eso es algo que hemos venido advirtiéndole al órgano electoral en el momento que sacó el reglamento para la inscripción de candidaturas, que no se preveía una obligatoriedad para el órgano ejecutivo, a pesar de que la Constitución Política del Estado, así como la ley electoral, exigen que todos los órganos sean paritarios. Sin embargo, esto no se ha previsto en el reglamento y ese es el resultado que tenemos. Las mujeres que se encuentran como candidatas se encuentran sobre todo en el oriente, ese es un dato interesante. Por ejemplo, o sea, hay más candidatas mujeres en el oriente. En el oriente, sí. De las poquitas que hay, la mayoría está concentrada en el oriente. Por ejemplo, para el municipio de La Paz no tenemos ni una sola candidata mujer. Lo mismo pasa para la gobernación. Y las primeras concejalías tampoco están obligadas, no hay un reglamento para que arranque por mujer si el candidato a alcalde es hombre, por decir algo. Para el nivel legislativo, la obligatoriedad es que si tengo un número impar de concejalías en un municipio, tengo que encabezar con una mujer para garantizar que al menos el 50% sean mujeres. Pero ¿qué hacen las organizaciones políticas? La misma trampa que usaron para el proceso nacional es, si digamos en un municipio X tengo 5 concejalías, debiera empezar con un hombre, pero no inscribo a las 5,
solo inscribo 4 y como ya no es impar... Debería empezar con una mujer por 5. Si fueran 5, sí. Como es impar, tengo que empezar con una mujer. Vayamos a las ciudades grandes, son 11 concejales. Así es. La Paz, todas las ciudades capitales. No todas, algunas va variando según el tamaño, pero en caso de que fueran 11. La Paz, por ejemplo. Tienen que empezar con una mujer. Pero ¿qué hacen las organizaciones políticas? No inscribo a las 11. ¿Inscriben 10? Inscribo 10. Entonces como ya no es impar. Y es una interpretación que se hace, porque tampoco... Claro, dicen, no, es que no voy a llegar a tener 11. Exacto. Entonces inscribo solamente -1 y ya es par y voy a empezar con un hombre. Y este proceso electoral, a diferente de otros subnacionales durante algún tiempo atrás, está marcado por esta dispersión del voto. Tenemos municipios muy chicos, rurales, con una cantidad impresionante de candidatos. Entonces, muy difícilmente vamos a llegar a que una fuerza política tenga 3, 4 o 5 concejales, concejalas. El voto va a estar disperso y los que tienen, las organizaciones políticas que tienen la titularidad o los encabezamientos con nombres son los que van a entrar a los consejos municipales. Los consejos municipales van a ser conformados mayoritariamente por hombres, digamos. Sí, ¿no? Podemos concluir dependiendo de cómo vaya a comportarse el voto ciudadano en los diferentes municipios. Ahora, este dato que nos daba, que en el oriente hay más mujeres, llama bastante la atención. ¿Y a estas mujeres con qué se han encontrado? Lamentablemente, las que han tomado la decisión y la han peleado dentro de la organización política para estar, y las que hablan fuerte, al final son las que están siendo acosadas y violentadas fuertemente, y sobre todo, repito, a través de redes digitales que cuestionan no su propuesta de gobierno, porque sería interesante promover una discusión sobre qué es lo que están proponiendo los diferentes candidatos y candidatas, por supuesto. Sin embargo, a estas compañeras se las estigmatiza por su condición de mujer, por cómo están vestidas. Tenemos, por ejemplo, a Luisa Nayar en Santa Cruz, que la están molestando, la están violentando porque dentro de su plancha hay una mujer de pollera, y decir cómo tú estás al lado de ella. Otras que las molestan por su condición indígena, porque son jóvenes o porque son muy viejas. No hay un cuestionamiento a lo que realmente se está proponiendo, y el debate está quedando en esa superficialidad. Bueno, hemos visto que diferentes, diríamos, análisis durante la campaña, una entrevista que le realizó la periodista Jimena Antelo, por ejemplo, a una candidata concejala, Maite Flores, en Santa Cruz, desató, pero, ¿qué digo?, los peores comentarios e improperios por qué hace, qué no hace, qué dice, cómo se viste, por qué sí, por qué no de la candidata. ¿Ustedes qué encontraron, por ejemplo, en el caso de la candidata concejala Maite Flores, que hemos visto que ha sido bastante cuestionada y atacada en las redes sociales, y no necesariamente por sus propuestas? Efectivamente, es uno de los casos. Hemos identificado 17 como casos emblemáticos, que los llamamos así, porque el acoso y la violencia política ha sido sistemática a lo largo de todo el proceso electoral. Entre ellos, obviamente, está el caso de Maite, que... repito, hubiera sido interesante poder cuestionarla o debatir respecto a las propuestas que se podría haber presentado. Sin embargo, sobre todo es la estigmatización de su cuerpo, de cómo está vestida, de dónde viene, y cosas que cuestionan su sexualidad y su condición de mujer, su dignidad de mujer también, ¿no? ¿Qué otros ejemplos, qué otros tópicos, diríamos, hay, si hay diríamos, algo transversal que las atraviesa todas, estos casos emblemáticos? ¿Cuántos casos se han estudiado? Hemos encontrado 17, no son los únicos. Esos 17 es porque han sido como constantes en todo el proceso electoral. Sin embargo, no encontramos un parámetro, ¿no? Repito, a las mujeres que son candidatas y son jóvenes se las cuestionan por su juventud,
a las que son arriba de los 40 se las cuestiona por su edad también, de que ya son viejas, ya... O sea, algo que no pasa con los candidatos hombres. No pasa eso con los compañeros que están como candidatos. Es más, ellos tienen la licencia de equivocarse además cuando hablan o hacen alguna declaración. Y es muy puntual el meme o el comentario que se hace, por ejemplo, un candidato que se le preguntó sobre el pacto fiscal y habló sobre fiscalías. Fue así muy esporádico y era respecto a su propuesta sobre el pacto fiscal, pero ahí queda, no hay un cuestionamiento más allá de por qué estaba vestido así, que cómo va a decir esto, y en cambio el escrutinio que se hace a las mujeres que están en estos espacios de queriendo estar en espacios de poder es muy fuerte, y es el cuestionamiento de, claro, para eso quieren estar, ¿no? Para equivocarse de esa manera, cuando se podría promover, repito, un debate y una discusión respecto a sus propuestas, ¿no? Es lamentable y es una forma también que tiene la sociedad en su conjunto de castigar a mujeres que en el imaginario de muchas personas no debieran estar ahí, que están ocupando espacios que les pertenecen a otros compañeros, ¿no? Este análisis, hay que aclarar, se hizo en las redes sociales, en ese ecosistema digital, no es declaraciones en medios o cosas que pasen en la comunidad o en la ciudad. Sí, todo en el ámbito digital puede, dentro del análisis existen algunas declaraciones, pero que aparecen en el entorno digital, ¿no? No hemos tomado medios de comunicación tradicionales, solamente las redes sociodigitales, porque además creo que es un buen insumo este análisis y esta investigación para promover una modificación de la normativa actual que aparezca, al menos en el Código Penal, la violencia digital como un tipo de violencia, ¿no? Estamos ante además un movimiento regional que está impulsando diferentes leyes en diferentes países para proteger a mujeres y hombres también de lo que es la violencia digital, ¿no? Lastimosamente en el ecosistema digital hay muchos perfiles falsos, muchos bots que básicamente se encargan de ensuciar y tirar barro. Pero ¿han podido identificar, por ejemplo, perfiles reales y de ahí sale algún dato de quiénes son los más violentos, si son hombres, si son mujeres, si hay rangos de edad? No sé si han podido llegar a ese punto tan fino del detalle. No, porque realmente es muy complicado saber quién está detrás de la pantalla. Claro. Es muy difícil identificar cuáles son realmente perfiles reales. Sin embargo, en el proceso nacional, con lo que le pasó a Mariana Prado, por ejemplo, sí habían declaraciones en redes con firmas, con pronunciamientos de compañeros que eran parte de la alianza a la cual ella representaba, exigiendo su renuncia. Entonces, si bien no es un parámetro de decir, bueno, los hombres son más violentos o las mujeres son más violentas o este es el grupo etario, sí en ese momento se pudo identificar quiénes estaban haciendo o ejerciendo acoso y violencia política. Sin embargo, repito, creo que el Estado y falta ahí un fortalecimiento, es necesario fortalecer al órgano electoral para que cumpla su rol de garante de los derechos políticos de la población en general. Nos ha mencionado Gabriela que el tema de la edad, el tema de la vestimenta, el tema origen étnico, la sexualidad fueron, diríamos, puntos sensibles. ¿Qué otras cosas identificaron? ¿Qué otros elementos o tópicos identificaron en este estudio? Principalmente son estos, ¿no? Son estos y a eso se suman temas de difamación, de conectar a las candidatas con parejas sentimentales, parejas sexuales, para poder desacreditarlas en la arena electoral, ¿no? Ahora, realmente cuando uno está en época de campaña, claro, ve el lodo, ¿no? La guerra sucia, lo hemos visto, más y menos descarnada, diríamos, en los últimos procesos, creo que más, pero es muy diferente para una mujer
los ataques versus a un hombre es casi una obviedad lo que estoy preguntando, pero sobre todo cuando uno encuentra guerra sucia o ataques a candidatos hombres, ¿con qué se encuentra versus con qué se encuentra a una mujer? Primero, es importante señalar que el ataque contra las mujeres es sistemático, ¿no? No es que pasan unos días y ya encuentran otra persona a quien violentar, ¿no? Estos 17 casos que se han identificado, por ejemplo, son sistemáticos y han durado durante todo el proceso electoral. Toda la campaña. Sí, son, repito, sistemáticos contra ellas. Sin embargo, con los varones se encuentra algo para violentarlos o acosarlos, y es en ese momento y no lo vuelves a ver más adelante, o hay pausas de descanso contra esta violencia. ¿Qué se les cuestiona sobre todo a los hombres que están como candidatos actualmente? Que hay un reciclamiento de la vieja política, ¿no? Que han estado ya en otros partidos, que cómo lo hicieron como concejales antes o en la función que estaban antes. Eso se les cuestiona. Ahora, ya en esta recta final han ido apareciendo acusaciones, también algunos casos de candidatos que tenían violencia contra las mujeres, acusaciones de violencia contra sus exparejas, pero repito, son bien puntuales y luego desaparecen. En cambio, con las mujeres es sistemático y atacan su sexualidad, su condición de mujer, ¿no? Su cuerpo, su vestimenta, etcétera. Claro, diríamos, a los hombres los cuestionan por lo que hicieron en la política o Así lo es. que pueden llegar a hacer, por si creen o no que son competentes para el cargo, pero a las mujeres se meten con su vida. Así es. Si es madre soltera, creo que hubo algún tema, si no estoy mal, en Tarija, en una entrevista, que el periodista empezó casi a acusar a la candidata que era madre soltera, entonces, ¿cómo pues? Más o menos, en pleno 2026. Así es. A preguntarle sobre su vida personal en vez de lo que propone o lo que pretendría hacer cuando esté en un cargo de decisión. Entonces son cuestionamientos diferentes. En las mismas entrevistas es muy diferente una entrevista que le hacen a un hombre como la llevan adelante cuando se trata de una mujer. Entonces sí es necesario promover un cambio estructural en la cultura política boliviana y en las estructuras mentales de la población en general, para primero desnaturalizar este tipo de violencia, ¿no? Cuando se habla con la población dicen, bueno, es que ¿para qué se mete? Si sabe que van a decir, ya saben que es así la política. En realidad la política no es así, no podemos seguir naturalizando la violencia al interior de la política. Esto que mencionaba Gabriela de no encaran los medios, los periodistas, de la misma manera las entrevistas a un candidato hombre o a una candidata mujer, ¿qué identifican? Por ejemplo, ¿han identificado algún rasgo así de comportamiento puntual del desenvolvimiento de los medios o los periodistas con las candidatas? Es esto, no es en general. No, claro, cada caso es puntual. Sí, y es sobre todo las preguntas sobre su vida personal a las mujeres, a diferencia de los varones que se les pregunta realmente sobre las propuestas o sobre cosas que me imagino que en el pensamiento de los periodistas creen que los hombres sí pueden responder, si hablan de economía, si hablan sobre, repito, pacto fiscal, por ejemplo. Creo que piensan que los hombres sí pueden darles una respuesta respecto a esto y las mujeres no, entonces mejor les preguntamos cuánto está el kilo de carne, ¿no? Son temas que creen que las mujeres pueden contestar a diferencia de otros. Y para terminar, Gabriela, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? No esperar hasta las siguientes elecciones, pero ¿y en el proceso qué hacemos? Es importante la pregunta, no es esperar a las siguientes elecciones, tenemos 5 años para preparar el camino. Para aprender. Exacto. Y este proceso electoral nos deja muchas lecciones. La primera, que es importante normar bajo qué
condiciones o acuerdos se generan las alianzas políticas. Las organizaciones políticas, si fueran solas, tienen que tener un régimen de despatriarcalización, fortalecimiento interno de las mujeres que son militantes del partido y tener protocolos para la atención del acoso y la violencia política. Sin embargo, cuando hablamos de alianza, no hay un reglamento, no hay unos requisitos mínimos. Entonces, creo que eso sí se podría trabajar mirando el siguiente proceso electoral. Hay que mejorar los mecanismos de los reglamentos para la inscripción de candidaturas y es urgente el fortalecimiento del órgano electoral para que realmente pueda garantizar la participación política libre de acoso y violencia política en general, ¿no? Y ahí hay que trabajar igual en los liderazgos de las mujeres, que es algo que venimos haciendo durante muchísimos años para que nuevamente venga un nuevo, llama en algún momento Lourdes de Oxford, me acuerdo, un tsunami de mujeres líderes, que es lo que necesitamos nuevamente para poder cambiar esas estructuras patriarcales que aún persisten en nuestro país. Y ojalá, así como a manera de sugerencia, como quien no pide un consejo, pero a quien no le pidieron un consejo, pero da, también se pueda hacer algo para que las y los colegas también cambien el chip, ¿no? Podamos deconstruirnos y realmente pensar en una sociedad más justa, más equilibrada y que no existan estas cosas, ¿no? De a candidata mujer mejor le pregunto a cuánto está el kilo de carne y al candidato hombre que la macroeconomía y la geopolítica global, ¿no? Sin duda el rol que juegan los medios de comunicación es muy importante en la construcción del pensamiento y de la cultura social boliviana en general, ¿no? Y sí, es necesario el compromiso y la desestructuración también de esos pensamientos que a veces tienen algunos y algunas periodistas. Sí, no, seguro. Y se van a encontrar con un muro tremendo. Pero bueno, ahí estamos, en la batalla. Gracias, Gabriela, por acompañarnos esta mañana. Una última, este informe está ya disponible, lo pueden ver. En el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer. En la página web. Así es. Buenísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gabriela Murillo, responsable de planificación de la Coordinadora de la Mujer.